Hola compañeros y compañeras del curso, les envío un cordial saludo. No fue posible para mí estar en esta clase y en esta presentación del trabajo que teníamos con mi compañero Andrés, pero he intentado dejar por lo menos una evidencia de haber trabajado el tema y haber comprendido algo sobre el programa Audacity y la creación de los podcasts. Bueno, el podcast consiste en la distribución de archivos multimedia, normalmente son audio o video. Esta distribución se hace mediante un sistema de sindicación. Así se le nombra al hecho de suscribirse y usar un programa que descargue para el usuario el audio y pueda escucharlo en el momento que quiera. No es necesario estar suscrito para poder descargarlos. Eso es una ventaja, porque entonces permite que la distribución sea mucho más amplia. ¿Cuáles son los contenidos de un podcast? Bueno, se asemeja un poco a la suscripción de un blog hablado. Es público, las personas pueden acceder a él, y en esa información que está en audio recibimos los programas o las grabaciones a través de internet. Tiene una ventaja el podcast y es la posibilidad de escuchar en muchos lugares que no tienen cobertura de banda o de radio. El podcast realmente es un archivo de MP3 al que podemos acceder todas las veces que lo necesitemos. El contenido de los podcasts es diverso, pero suele ser normalmente una persona hablando, como lo estoy haciendo yo, sobre diversos temas. Esta es como la definición base del podcast. Ahora bien, se puede ampliar de muchas maneras. Hay podcasts sobre diversos temas, sobre temas tecnológicos, educativos, políticos, en fin. Mucha gente prefiere usar un guión y otros hablan a capela. Yo realmente estoy utilizando un guión porque pienso que a capela es complicado. Algunos parecen un programa de radio, intercalan con música, otros hacen unos podcasts cortos y exclusivamente con voz, y otros lo hacen con los weblogs. Bueno, ¿cómo hacer un podcast? Bueno, antes de continuar, quiero comentar que la profesora Amalia había sugerido o solicitado que este trabajo se hiciera en inglés. Yo personalmente he sido muy mala para el inglés y prefiero hacerlo en mi idioma materno, en el español, para poder entenderlo bien y hacerme entender. Bueno, entonces, ¿cómo hacer un podcast? Pues primero se graba el contenido como lo estoy haciendo yo, con música, con voz o ambas cosas a la vez, con un programa de edición de audio, y se recomienda que sea el Audacity. Este es un programa libre y de código abierto para grabar y editar sonido. Además de ser gratis y libre, está disponible para plataformas como Windows, Mac y Linux. El Audacity es una herramienta que le permite a uno grabar, editar y manipular archivos de sonido digital en diversos formatos. Además de crear tus propias grabaciones a partir de archivos individuales, también puedes añadir múltiples efectos, puedes importar archivos de audio en formato WAV, AWIF, AW, MP3, etc. Audacity admite los comandos básicos de edición como cortar, copiar, pegar, deshacer, mezclar canciones, e incluye un editor de amplitud. Es algo así como ese ecualizador que vemos que se mueve, un espectrograma, y un analizador de frecuencias que permiten ver cuándo se está saturando el sonido, cuándo está demasiado bajo. Muy bien. El Audacity soporta los siguientes formatos: AIFF, AU, OGG, Vorbis, el MP3 y el WAP. Bueno, los más conocidos, por lo menos los que yo conozco, son el MP3 y el WAP. Para utilizar el Audacity se necesita tener un sistema operativo como el Windows 98, el 2000, el XP, el Vista o el Windows 7. Los requerimientos mínimos de un computador es tener un procesador de 300 MHz y una memoria de 64 MB.
Bueno, ahorita después de haber realizado toda la grabación, ¿qué haremos? Vamos entonces a convertir el archivo resultante a MP3. Si no se graba directamente en este formato, porque uno puede grabarlo en otros formatos de audio. Se debe tener en cuenta unas codificaciones recomendadas para que suene bien y no ocupe mucho espacio. Eso es muy importante para que quede liviano y pueda ser fácil de subir a la web y también de descargar. Si es solamente voz, como en este caso, entonces se guardará en 48K o 56K en una salida mono. Si es voz y música a la vez, debe grabarse entonces 64K y con una salida estéreo. Hay un programa que, digamos, facilita la creación de los podcasts y es el EAC Podcast, ¿cierto? ¿Qué permite? Es muy sencillo, es multilingüe, está en español y en inglés, es multiplataforma, funciona con Windows, Linux y Mac, también es libre y gratuito y es bueno pues probarlo, a mirar cómo funciona. Se puede encontrar en la página www.easypodcasts.com. Bueno, si no se tiene ese programa, entonces continuamos. Después de convertir el archivo al MP3, hay que editarle la tarjeta de identificación del archivo, el ID, y se puede hacer con los programas de iTunes y con Winamp también. Casi que cualquier reproductor de MP3 puede hacerlo, ¿cierto? ¿Qué es esta etiqueta de identificación? Es donde aparece el artista, entonces quién es el autor del podcast, entonces pondríamos el nombre de cada uno de nosotros, el género, en este caso es un podcast educativo, ¿sí? Y el dato que es la fecha de grabación. En el caso nuestro es viernes 2 de abril a las 9:55 de la noche. Bueno, después de haberlo llevado al formato de MP3, se necesita entonces subir el archivo a un servidor FTP con la extensión .mp3 y usando el protocolo HTTP para acceder a ellos, es decir, que se pueda ver como si fuera una página o una imagen. Una vez hecho el MP3 y colocado en un servidor, hay que hacer el archivo RSS en un servicio de blog. Generalmente los blogs vemos que tienen un cuadrito anaranjadito donde dice RSS, ¿sí? Allí es donde podemos convertir nuestro archivo de MP3 en podcast. Conforme se vaya grabando nuevos episodios en el podcast, el archivo RSS va a ir creciendo con nuevos elementos o ítems y actualizaciones de la última fecha de modificación. Les recuerdo que existen muchos programas, tanto de distribución libre como de pago, diseñados para administrar los blogs. Nosotros conocemos ya algunos que la profesora nos ha presentado, de hecho hemos creado nuestros propios blogs educativos y allí podemos encontrar programas que son de gran ayuda en la generación automática de direcciones RSS. Bueno, creo que hasta ahí está bien por hoy. Espero haber dado cuenta de por lo menos haberme acercado al tema. No sé si sea suficientemente claro con esta información para que ustedes tengan la claridad de cómo realizar un podcast, pero los invito. En YouTube encontré mucha información, videos, presentaciones y realmente es fácil de hacerlo. El programa lo pueden bajar, el Audacity, lo pueden descargar en softonic.com. Allí está para descargarlo completamente gratis y puedan grabar igual que yo lo estoy haciendo en este momento sus audios. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Espero volverles a ver finalizando abril. Chao.